les damos la bienvenida a nombre de Cata Software a esta semana de aliados que hemos preparado para ustedes. Y estos webinars son totalmente gratuitos, son 100% virtuales y sobre todo es para que ustedes conozcan pues las tecnologías que están cambiando la forma de hacer microfinanzas en Latinoamérica. Pues sin más, le voy a dar la palabra a Jazmín González, que es nuestra account manager aquí en Cata Software, quien nos hablará un poco de Cata Software y posteriormente daremos inicio a estos webinars. Adelante, Jaz. Muchísimas gracias, Isis. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. Como bien comenta Isis, la intención de este webinar es que ustedes puedan conocer tanto la oferta que nosotros tenemos desde Cata Software como las alianzas importantes que hemos venido haciendo con la intención de poder brindarles a ustedes como clientes pues una solución muchísimo más robusta. Para aquellos que no nos conocen, les voy a dar una breve introducción acerca de la institución. Nosotros somos una empresa de tecnología. Lo que nosotros hacemos desde hace más de 10 años es crear soluciones SaaS que puedan ayudar a las instituciones del sector financiero a innovar y digitalizar los diferentes procesos que van llevando a cabo en el día a día. A lo largo de estos 10 años hemos logrado sumar más de 80 clientes, digamos clientes aliados de negocio, porque eso es algo que nosotros tratamos de convertirnos con las diferentes soluciones que les brindamos a las instituciones. Es no ser solamente un proveedor de tecnología, sino volvernos un aliado en la tecnología junto con ellos. Lo que nosotros hemos venido haciendo es poderlos apoyar con estas diferentes plataformas. Ya les decía, tenemos presencia en 12 países de toda Latinoamérica y los apoyamos desde nuestras diferentes oficinas que se encuentran en México, El Salvador, Colombia y Perú. Esta es digamos, la suite que nosotros tenemos dentro de Cata. Son las diferentes plataformas a través de las cuales podemos ayudarlos a robustecer los diferentes procesos. Si ustedes se dan cuenta, pues también contamos con un aplicativo que va a ayudar en todo el levantamiento de la originación de campo. Estas plataformas son plataformas bastante robustas por medio de las cuales hemos ayudado a instituciones como lo son Banco Pichincha, el Banco W, Banco Contactar, a que puedan digitalizar todo su proceso de originación, haciéndolo, de la mano de otra de nuestras plataformas que se llama Cat Engine. Cat Engine es todo un sistema de originación que nos ayuda a poder centralizar las solicitudes sin importar cuál sea el canal de donde nosotros estemos recepcionando, con la intención de que podamos hacer un proceso completo, concluyendo hasta la parte de un desembolso. También podemos ayudarlos con toda la parte de la cobranza, apoyándolos desde el lado en donde nosotros vamos a ayudar con la segmentación de la cartera que ustedes tengan para ir definiendo cuáles son las acciones que vamos a poder generar en cada una de nuestras cuentas con la intención de ir haciendo una reducción importante en las moras. Otra de las plataformas con las que nosotros contamos es un core para todo el tema de la administración de la cartera. Entendemos bien que ya una vez ustedes se encuentran con un crédito, que ya tenemos una solicitud, es una parte bastante importante poderle dar el seguimiento adecuado y es por eso que dentro de nuestras soluciones hemos también sumado esta plataforma de Catacor. Bueno. Pues sin más preámbulos, una parte importante, yo les decía, para que nosotros podamos proveer soluciones 100% adecuadas a nuestros clientes, son nuestros aliados. Estos aliados, como en el caso en este ejemplo de Truora, que nos apoya con todo el tema del KYC para que nosotros podamos darles una solución completa en cuanto al tema de la originación y podamos facilitar a ustedes como clientes la búsqueda de soluciones que sean de punta a punta, ¿no? Que les podamos proveer una plataforma que incluya no solamente el levantamiento de información, sino todo el procesamiento y los diferentes pasos que vamos a ir llevando a cabo para la autorización de un crédito. Listo, si estamos bien, entonces Isis, yo le suelto el micrófono a Manuela para que ella pueda comenzar con este webinar y pues posteriormente podamos atender todas las inquietudes que tengan acerca de estas soluciones. Muchas gracias, Manuela. Déjame presentarte. Ella es representante de Truora. Ella es la líder de expansión de Truora Colombia. Es líder de alianzas y expansión.
con experiencia en el aceleramiento y crecimiento de startups de tecnología. Cuenta con más de 4 años en consultoría de negocios, impulsando proyectos estratégicos de innovación y escalamiento. Posee una maestría en innovación y diseño de productos en Carnegie Mellon University. Y bueno, hoy nos acompaña para hablar más acerca de esta solución de Turora. Y pues te damos la bienvenida y muchas gracias por unirte a esta semana de aliados. Adelante. Súper, no, muchas gracias, Isis, Jazmín y todos los que se nos unieron hoy en este espacio. Gracias por abrirnos las puertas para compartir un poquito más de lo que hacemos en Truora. Y vamos a estar viendo un poco cómo es ese salto a lo digital, puntualmente en procesos más de originación de crédito y haciendo mucho énfasis en la validación de identidad digital, en el KYC, que es sin duda un paso súper importante en cualquier proceso de otorgación y originación de un crédito. Que vamos a estar entonces hablando hoy, un poco del panorama actual de la originación de microcréditos en Latinoamérica, entendiendo unos retos, pero a la vez oportunidades en este sector y cómo la tecnología se vuelve un habilitador para empezar a cerrar estas brechas que yo sé que todos conocemos. Y ya vamos a cerrar después un poco contándoles la historia de un cliente en común que tenemos con Cata Software, de cómo ha sido este proceso de transformación digital. ¿Listo? Quiero abrir el espacio un poco con algunas preguntas y cifras para que todos estemos alineados como en cómo está el panorama de microcrédito en Latinoamérica, ¿no? Entonces, según el Banco Mundial, aproximadamente qué porcentaje de la población adulta en la región aún se considera no bancarizada. Y si quieren en el chat me pueden poner la respuesta que ustedes consideran. 50%. Ajá. Gracias, Carlos, por tu participación. Bueno, la respuesta son 30%. Aún en Latinoamérica, un tercio de la población es no bancarizada. Esto, pues uno podría decir, es supremamente alarmante, pero a la vez es una oportunidad para instituciones como microcréditos, cooperativas o FOMES, dependiendo del país en el que estén, de cómo seguimos moviéndonos para cerrar esta brecha de bancarización, ¿no? ¿Qué porcentaje de adultos recurrió a fuentes informales de préstamos, como familiares o amigos, o incluso sabemos estos préstamos informales tipo el gota a gota en Colombia? ¿Qué porcentaje? A ver, los veo acá en el chat. 15%, Cuarenta- 42%, 42%. 31%. Bueno, la cifra real es el 31%, que igual es una cifra que preocupa, ¿no? O sea, podemos decir, todavía hay personas que buscan a un tercero no formal para financiarse, para pedir algunos recursos para poder crecer su negocio. Entonces, ahí hay un espacio que todavía instituciones como las de ustedes podemos trabajar en conjunto para ver cómo llegamos a estas audiencias. Y por último, en comparación con otras regiones del mundo, ¿cómo se clasifica la tasa de fraude en Latinoamérica? La más alta del mundo se encuentra en el promedio mundial, se encuentra por debajo del promedio del mundo. La más alta. Correcto, Franklin y Ana. Desafortunadamente no es un motivo para orgullecernos, pero en Latinoamérica pues tenemos el fraude más alto del mundo. ¿Listo? ¿Cómo se ven entonces estas cifras ya aterrizadas un poco más a historias de nuestros usuarios, historias del día a día de clientes como los que ustedes atienden en sus instituciones financieras? Tenemos, por ejemplo, a Anita. Anita tiene una tienda de conveniencia donde vende distintos productos, frutas, verduras, quiere crecer su negocio, quiere tener más inventario, pero no tiene acceso a crédito, ¿no? Va a los bancos tradicionales y se encuentra con el blocker de no, usted no es una persona apta para créditos y ahí le bloqueamos un poco la oportunidad de que crezca su negocio y prospere. O historias como la de Jorge, que trabaja en el campo, tiene un cultivo de café y cada vez que intenta hacer un trámite ante una entidad financiera debe trasladarse 2 horas a la sucursal más cercana. Y claramente ese tiempo que invierte trasladándose, pues es tiempo que está perdiendo de producción, tiempo que está perdiendo de generar ingresos. O por qué no hablemos de personas como Marcela. Marcela tiene un taller de confección, quiere adquirir un crédito para comprar más máquinas de coser, pero se encuentra con procesos complejos, mucho papeleo y al final dice, no, prefiero irme por un gota a gota o un crédito, digamos, informal, ¿no? Estos yo sé que son historias que ustedes deben enfrentarse en el día a día, que muestran un poco la realidad del microcrédito en nuestra región. Asimismo,
además de estos dolores que tienen nuestros usuarios finales, no podemos desconocer el otro lado de la moneda, que son ustedes como instituciones financieras también se enfrentan a unos retos, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes conocer mejor a sus usuarios para primero darles productos financieros más afín con sus necesidades? ¿Qué otra información de Anita pueden capturar ustedes para pensar un crédito que se ajuste a los flujos de caja de Anita, que responda a la realidad de Anita y que además le ofrezcan a Anita un proceso sin fricción? También ustedes se enfrentan al reto de cómo pueden crecer más, cómo pueden colocar más créditos de forma rápida, de forma ágil, sin poner en riesgo su negocio, ¿no? Siempre está esta tensión natural de cómo crezco, pero sin poner en riesgo mi negocio, sin dejar que se me filtre una persona fraudulenta. O también, seguramente, cómo pueden ser más escalables sin cumpliendo con la regulación, cómo pueden empezar a implementar tecnologías y herramientas de digitalización cumpliendo con lo que la regulación nos exige, ¿no? Viendo, digamos, estas historias, las instituciones de microcrédito deben entonces empezar a competir en un mundo que cada vez les está exigiendo mucha más velocidad y experiencias mucho más simples, sin perder de vista su misión más importante, que es llevar oportunidades y productos financieros a más personas como un mecanismo de progreso social. Yo sé que todos los que estamos acá en esta llamada entendemos el microcrédito como una herramienta de prosperidad social y tenemos que trabajar juntos para ver cómo seguimos llevando estos productos a más poblaciones. En resumen, un poco, ¿cuáles son esas oportunidades en la originación de crédito, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, cómo ofrecer experiencias de usuario que sean mucho más sencillas y mucho más amigables. Hemos visto que el 40% de personas que empiezan un proceso de solicitud de un microcrédito se pueden caer en el proceso porque lo encuentran muy largo, porque ven que es complejo, que es friccionado. Entonces hay un drop-off muy, muy alto en estos procesos de solicitud de microcrédito que se nos vuelve un reto importante. Y bueno, ¿cómo hacemos para que todas las personas que ya logramos traer a la microfinanciadora, a la microfinanciera, logren terminar con éxito su proceso de solicitud de crédito? También hay una expectativa de reducción de tiempos, de aprobación y desembolso, ¿no? Empiezan a aparecer también estos nuevos actores como los neobancos con sus propuestas de valor de agilidad, de créditos en minutos, y nosotros tenemos que también ver cómo internamente mejoramos los procesos para responder ante estas nuevas presiones que están surgiendo. También obviamente los onboardings lentos y manuales al final se traducen en procesos mucho más costosos para ustedes y en tasas de abandono de usuarios. Ya hemos hablado un poquito de los procesos friccionados y manuales. Más del 70% de los procesos críticos de la verificación de identidad del desembolso todavía requieren una intervención manual muy alta. Entonces acá tenemos que ver cómo vamos dando ese salto a digitalizarnos un poco más y depender menos de la manualidad humana, que además trae consigo no solo costos, sino también errores. También hay poca integración tecnológica, ¿no? Puede que yo inicie mi proceso de solicitud de crédito a través de una plataforma web, pero al final, para firmar los documentos, me toca trasladarme como don Jorge a una sucursal física, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a integrar mejor estos procesos para ofrecerle al usuario final una experiencia mucho más fluida, una experiencia mucho más completa a través de un mismo canal y cada vez menos friccionada? Y por último, pero no menos importante, la seguridad, el cumplimiento de la norma y la escalabilidad. Sí o sí, ustedes se enfrentan a retos de cómo prevenir el fraude en estos procesos de onboarding de usuario, cómo además aseguramos cumplimiento regulatorio en estas actividades y cómo lo hacemos de manera automatizada y escalable, ¿no? Para que cada vez no nos cueste más poder onboardear un nuevo usuario en nuestras entidades financieras. Puntualmente, haciendo doble clic, digamos, a los procesos de onboarding y de validación de identidad digital, hay una tensión natural entre dos mundos y es maximizar la conversión. ¿Cómo hago que que el número de personas que inician un proceso lo terminen con éxito, ¿no? ¿Cómo maximizo la conversión sin poner en riesgo mi negocio? Esta es una tensión natural que ustedes se deben estar enfrentando en el día a día, ¿no? ¿Cómo genero experiencias mucho menos friccionadas, pero que a la vez no pongan en riesgo la seguridad de mi negocio, que me permitan realmente controlar que las personas que estoy dejando entrar a mi ecosistema son personas buenas, son quienes dicen ser, ¿no? Entonces hay una creencia tradicional que es que para lograr mayor conversión, pues debemos ser más flexibles con los controles.
o que para generar mayor seguridad tenemos que tener muchísimas capas de seguridad o mucha más fricción en los procesos. Acá la invitación es un poquito a pensar esto de una manera distinta y tratar de buscar ese balance entre estos dos mundos, conversión y seguridad. Durante muchos años, estas metas parecían casi opuestas, ¿no? ¿Cómo acelero mi crecimiento? Para acelerar mi crecimiento, perdón, debo flexibilizar controles, ya lo hemos venido hablando. Para ser mucho más inclusivo, tengo que asumir mucho más riesgos. Y para protegerme del fraude, tengo que tener procesos lentos, rigurosos, burocráticos, fricción. Aquí nuevamente es cómo empezamos a repensar distintos los procesos de microcrédito apalancándonos en tecnología. Entonces, la tecnología se nos vuelve nuevamente una herramienta y una respuesta a estos retos. La tecnología es un medio para generar mayor prosperidad social con el microcrédito. No es un fin, la tecnología es un habilitador que nos permite mejorar ciertos procesos internos. Sin embargo, hay unos paradigmas limitantes sobre la tecnología. Y esto tal vez estas frases les vayan a sonar un poco familiares en sus operaciones. Yo creo que es normal cuando se empieza a hablar de transformación digital encontrar pensamientos como no, es que implementar tecnología es difícil. Eso es solo para los bancos grandes o las corporaciones gigantescas. A mí déjenme tranquilo, yo soy pequeñito, yo no necesito digitalizarme todavía. O implementar herramientas tecnológicas se demora mucho, es supremamente complejo. Mejor no implemento tecnología porque eso va en contra del cumplimiento de la normativa. O mejor no implemento tecnología porque eso no es seguro y yo prefiero tener mis papeles bien guardados en una bodega y tener mi proceso manual más controlado. O mejor yo no implemento tecnología porque mis usuarios no son tecnológicos y es mejor dejar que todo sea súper presencial. Estos son paradigmas nuevamente limitantes que bloquean un poco el crecimiento y nos ponen en desventaja frente a las nuevas presiones que estamos viendo en el mercado. En este espacio queremos invitarlos a reemplazar y replantear esos paradigmas limitantes sobre la tecnología con nuevos paradigmas y llamémoslos habilitantes. Y pensemos la tecnología como una herramienta de escalabilidad que les permite llegar a ustedes a ese 30% que vimos que todavía no está bancarizado. Pensemos la tecnología como una herramienta que da mucha más eficiencia en los procesos y les permite ser mucho más productivos a sus equipos. Y hablemos de la tecnología también como una herramienta de seguridad. No quiere decir que porque los procesos se digitalicen son más inseguros. Al contrario, en muchos casos, digitalizar y usar tecnología nos puede dar mucha mayor seguridad sobre la información que estamos capturando de nuestros usuarios o de nuestros clientes. También la tecnología puede implementarse de forma progresiva y controlada. No quiere decir que entonces cuando hablemos de tecnología todo tiene que ser súper inteligencia artificial ya, sino podemos implementarla de forma progresiva, paso a paso, poco a poco. Y también podemos tener procesos híbridos que combinen tecnología y presencialidad. Porque a veces decimos, no, es que todo tiene que ser o lo uno o lo otro, como si fueran procesos excluyentes. Y no realmente. Podemos empezar a pensar en tecnología como un camino que nos va habilitando trayectorias de usuario híbridas combinando tecnología y presencialidad. ¿Listo? La tecnología entonces no es un lujo, es simplemente una herramienta que tenemos que usar de forma inteligente para ser cada vez más sostenibles y competitivos. Puntualmente en procesos de originación de crédito, ¿cómo la podemos usar? Automatizando procesos de onboarding y de KYC. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle a ver eso, qué quiere decir, qué significa, cómo lo hace Truora. Entonces es poder digitalizar ese flujo desde que pido unos datos de usuario para perfilarlo, valido su identidad digital, valido sus antecedentes, incluso hasta la firma de los documentos que se necesiten. Evaluación de riesgo en tiempo real, ¿no? Cómo también automatizó las consultas que debo hacer en listas, por ejemplo, para hacer un due diligence o para perfilar a un usuario. Y por último, cómo cierro ese loop o esa trayectoria de un usuario con validez jurídica de forma digital. ¿Listo? Acá es entonces donde digamos, la colaboración entre distintas herramientas tecnológicas empieza a ser supremamente valiosa. La sinergia de los motores y las soluciones que tiene Kata, desde Kata Mobile, Kata Engine, con las virtudes que ofrece Truora, empiezan a ser herramientas supremamente poderosas para permitir que sus usuarios adquieran créditos de forma mucho más fácil y ustedes como instituciones tengan procesos igualmente seguros. O sea, que les queremos empezar a contar un poco
cómo la combinación de Kata más Truora les puede ayudar a ustedes a habilitar flujos de originación y validación digital mucho más end-to-end y mucho más seguros. ¿Listo? Tenemos de lado y lado distintas, y nos gusta verlo así, como piezas de rompecabezas o módulos que ustedes pueden usar para construir sus flujos de manera más personalizada, de acuerdo a sus necesidades. Por el lado de Kata Mobile, y aquí incluso me está faltando Kata Engine y todo el universo de Kata que nos mostró ahorita Jazmín al comienzo, se pueden capturar datos de usuario en los formularios, vía los mecanismos de geolocalización y GPS que tiene Kata Mobile, es posible mapear la ubicación de los usuarios, ¿cierto? También permite tener todo un tracking y un seguimiento de las rutas de los asesores en campo, de las citas. Y por el lado de Truora tenemos también una serie de módulos mucho más enfocados a asegurar que una persona es quien dice ser en la originación y otorgación de un crédito. La validación de su DNI o su documento de identidad, la biometría facial, la validación de antecedentes, OTPs como métodos de autenticación, análisis de confiabilidad de línea y firma electrónica. Ahorita entraremos a ver en detalle cada uno de estos. ¿Qué nos permite esta modularidad de lado y lado? Nos permite empezar a construir nuevamente flujos dependiendo de su nivel de riesgo, flujos de crédito de acuerdo a las necesidades de sus usuarios, ¿no? Porque muchas veces la fricción que vimos al comienzo viene de no entender muy bien cuál es el proceso que debe aplicarle a una Anita versus cuál es el proceso que debe aplicarle a un Don Jorge. Son usuarios diferentes y dependiendo de su perfil, pues hace más sentido traer más de estas piezas o menos de estas piezas, ¿no? Estos son simplemente ejemplos de cómo podemos combinar estas piezas de rompecabezas para construir estos procesos. Por ejemplo, en un proceso de crédito de riesgo bajo o incluso otro producto financiero, voy a hablar en una cuenta de ahorro, tal vez solo necesitamos la pieza de captura de datos en formulario, validar el documento de identidad y una confiabilidad de línea. Pero si me voy a un escenario, un riesgo mucho más alto, donde sí voy a otorgar un crédito de un monto alto, tal vez necesito incluir más módulos en esta experiencia. No solo valido su identidad y capturo datos, sino también valido su rostro, voy y consulto en listas restrictivas cómo está su usuario, le incluyo métodos de autenticación como OTP y lo puedo llevar incluso hasta la firma electrónica, ¿no? Eso acá simplemente una invitación para que vean cómo la modularidad y la integración entre estas dos plataformas les va a habilitar a ustedes la posibilidad de construir múltiples procesos de originación y de validación de identidad digital de acuerdo a sus necesidades. Veámoslo ahora un poquito más en vivo cómo se ve. Entonces, supongamos que esta es la aplicación de Kata Mobile, en donde está el módulo de captura de datos, donde se pueden capturar datos de distintos formatos, fechas, incluso se pueden subir imágenes. Después tenemos el módulo de georreferenciación, donde nos va a quedar registro de dónde está ese negocio, dónde está ese cultivo, ¿verdad? Dónde se encuentra ese usuario. Y una vez tengamos esa información, súper importante ejecutar el proceso de KYC, validar la identidad digital de esa persona. Les voy a compartir este video acá para que vean un poco cómo es esa experiencia. Listo, esto es una experiencia vía web, en donde lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos indique de qué país es su documento de identidad, qué tipo de documento va a usar para el proceso. Soportamos distintos tipos de documento dependiendo del país. Y aquí arranca la experiencia, donde le pedimos al usuario que tome una foto de la parte frontal de su documento. No sé si lo alcanzan a oír, pero hay una voz que acompaña el proceso, porque nuevamente, conversión, ¿no? No, la experiencia tiene que ser lo más fluida posible para que el usuario no se me caiga. Acá le tomamos una foto de la parte trasera del documento y lo que está pasando ahí es estamos capturando todos los datos de su cédula para hacer unas validaciones en tiempo real. Complementamos también el proceso de validación de documento con una biometría facial, donde le vamos a pedir al usuario un video corto en tiempo real. Esto es lo que se conoce como una prueba de vida. Todas estas herramientas nos están permitiendo mitigar el fraude, pero como ven, la experiencia no dura más de 3 minutos, es decir, estamos asegurando que el usuario no se nos caiga en el proceso, no encuentre fricción. Aquí se valida su información. Listo.
y se valida el rostro y hasta ahí llega el proceso de validación de identidad digital. ¿Listo? Hay un último proceso y es la firma de los documentos. Voy a dejarla en pausa, más adelante la voy a retomar, pero quiero profundizar un poquito en qué pasó cuando estábamos capturando todas esas fotos. ¿Listo? Listo. Ahí ven mi pantalla. Espérense, voy a volver a compartir, que creo que algo pasó. Listo. Entonces, ¿cómo entonces aseguramos un onboarding seguro, mitigando el fraude de suplantación de identidad digital? Entonces, cuando le pedimos al usuario que capturara fotos de su documento de identidad, del reverso y de la parte frontal, ¿qué estaba pasando por detrás? Con una tecnología que se llama OCR, extrajimos todos los datos: fecha de expedición, número del documento, nombre, apellido. Toda esa información la fuimos capturando en segundos. Esa información, ¿qué hicimos con ella? Por un lado, hicimos una cosa que se llama consistencia de datos y validación en bases gubernamentales. En el caso Colombia, nos conectamos con Registraduría Nacional y en tiempo real, Registraduría Nacional nos dice: sí, efectivamente esta cédula existe, es de una persona viva, no es de una persona difunta, porque hemos visto que muchas veces los fraudulentos usan documentos de identidad de personas fraudulentas para solicitar créditos, pero entonces Registraduría nos confirma si efectivamente es una persona que existe. Y adicional, sobre las imágenes del documento de identidad, corremos unos modelos antifraude soportados en inteligencia artificial. O sea, aquí todas estas capacidades de la tecnología lo que nos están permitiendo es identificar que el documento no ha sido manipulado, no es un documento fraudulento. Se corren varios análisis sobre la imagen, se llaman análisis de imagen, análisis de foto, análisis de fotocopia, que en resumen, para no entrar en tecnicismos, lo que nos están diciendo es documento genuino y legítimo o documento manipulado, posiblemente fraudulento. Todo eso sucedió en segundos. ¿Listo? La validación del documento de identidad se complementa entonces con el segundo paso que vimos, que fue la foto de la selfie o el video corto del rostro, que es lo que se llama una prueba de vida. Y lo que nos permite es confirmar que la validación de identidad, la persona está en tiempo real, ¿no? Ahí nuevamente hay unas capacidades que nos permite la tecnología, que es modelos para identificar que el rostro que estamos capturando no sea una máscara 3D, como la que vemos acá, que es cuando estafadores crean una máscara a partir del rostro de otra persona y tratan como de ponerla encima del rostro. No es un deepfake, que son como estos mecanismos de suplantación de rostro como mucho más sofisticados, o no es un print attack o un display attack, que son simplemente fotos de rostros de otras personas, ¿no? Entonces ahí se corren otros modelos de la validación del rostro para, digamos, tener mucha mayor robustez entre el documento y la validación biométrica. Adicional, hay otras capas de seguridad que uno puede incorporar dependiendo de la sensibilidad del proceso, dependiendo del perfil del usuario que queramos validar, y son los métodos de autenticación más comúnmente conocidos como los OTPs, que son esos códigos únicos que nos envían por correo o por SMS o incluso ya por WhatsApp para garantizar que la persona sí tiene su dispositivo, ¿no? Entonces, si se necesitan en ciertos procesos de originación, también se pueden incorporar estos factores de autenticación, nuevamente OTPs por SMS, correo, llamada o incluso WhatsApp, y tenemos también la posibilidad de generar reintentos de los envíos o generar fallbacks entre canales. ¿Qué quiere decir eso? Que si el SMS no llegó, o el OTP no llegó por SMS, podemos activar un segundo canal como WhatsApp para que el usuario efectivamente pueda recibir su código y finalizar el proceso. No perdamos de vista que aquí lo importante es que el usuario llegue al final, ¿no? Que no se me caiga en este proceso de validación. Entonces, tener mecanismos como estos nos está ayudando nuevamente a garantizar una experiencia mucho más fluida. Adicional a los OTPs, hay una información de los usuarios que nos permite también perfilarlos mucho mejor y identificar algunas señales de posible fraude. Y es la calidad de su celular, de su línea de celular, y la calidad de su correo electrónico con el cual se está registrando en el onboarding. Estos dos data points nos ayudan mucho a entender si, por ejemplo, el usuario, ¿será que tiene redes sociales, presencia en redes sociales o no?
cuál es el score de confiabilidad de su línea de teléfono, cómo ha sido el comportamiento de su línea en los últimos, no sé, 90 días. Porque, por ejemplo, si es una línea que es muy reciente, es posiblemente una persona que quiere hacer fraude de suplantación de identidad. Es que solamente generan una línea para hacer un proceso de onboarding y después la línea la vuelven inactiva. Entonces, entender esos comportamientos de la línea y del correo empiezan a ser de muchísimo valor en estos procesos de onboarding porque es más información que podemos capturar y analizar sobre la identidad de nuestros usuarios, ¿no? Y por último, como vieron en el video, extrajimos por OCR la información del documento de identidad de la persona. En el caso Colombia fue la cédula. Con esa información, además de validarla contra Registraduría Nacional y bases gubernamentales, también podemos en simultáneo hacer la consulta en listas, hacer todo el proceso de SARLAB de listas AML, PEP en minutos, para que un usuario no tenga que tomo las fotos por acá y después por allá tengo que ir a la sucursal a que me validen mis antecedentes. No, todo está sucediendo en un mismo proceso. De cara al usuario final, yo simplemente le pedí una foto de su cédula y yo por detrás lo que estoy haciendo es validando que su cédula es válida y también validando toda su información en antecedentes. Consultamos más de 100 fuentes de consulta, tipo policía, registraduría, procuraduría, caso Colombia, todas las listas internacionales que nos pueden dar algunas señales de AML o reportes de AML y PEP, ¿no? Entonces aquí vemos cómo esas piezas que nos ofrecen tanto Cata como Truora empiezan a trabajar juntas para crear una experiencia más fluida. Es súper importante también acá entender que hay ciertas parametrizaciones que ustedes pueden hacer nuevamente de acuerdo a su nivel de riesgo. Nosotros organizamos todas las bases que construimos en distintos datasets de identidad, de consultas legales, consultas penales, y de acuerdo a su nivel de riesgo, ustedes pueden ponderar y otorgarle un puntaje de prioridad a la que ustedes consideren más relevante o menos relevante de acuerdo a su modelo de negocio. De pronto para ustedes los reportes en listas internacionales son supremamente relevantes, entonces le vamos a asignar una ponderación mayor. Y eso al final nos genera un score de 0 a 10 sobre la confiabilidad de los antecedentes de esa persona. Entonces nosotros les entregamos esa información para que ustedes alimenten también sus bases y sus modelos de crédito y sus modelos de perfilamiento de usuario y puedan tener, digamos, una data mucho más enriquecida. Ya vimos un poco cómo entonces se controla el fraude de identidad digital, validando el documento, validando la biometría facial, validando los antecedentes de una persona. Como ven, es un proceso que exige que un usuario pues tome unas fotos, ¿no? Tome una foto de su cédula, tome una foto de su rostro. Pero no podemos dejar de lado nuevamente conversión. ¿Cómo hacemos que el usuario no se nos caiga? Entonces ahí hay unos mecanismos que hemos activado para asegurar que el usuario pueda terminar bien su proceso de onboarding. Lo primero es que tenemos flujos resilientes ante inestabilidades del gobierno, porque hay unas veces las bases del gobierno se nos pueden caer y eso puede generar demoras en el proceso. Pero internamente ya hemos, digamos, resuelto cuando hay una inestabilidad en una base de gobierno que podamos igual tener alguna información previamente almacenada para dar un resultado sobre la consulta. Otro punto súper relevante en la experiencia de usuario y es implementar procesos de feedback al usuario en tiempo real. Es decirle al usuario en su proceso de onboarding, todavía la luz que estás usando no está bien, estás en un lugar muy oscuro. Debes tomar la foto en cierta ubicación. Debes asegurarte que tu documento no tenga los dedos encima, por ejemplo, porque eso es común. Entonces, tener estos mecanismos automatizados de feedback en tiempo real nos ayuda a que el usuario pueda completar con éxito su proceso de KYC. Lo otro es que también ya estamos usando agentes de inteligencia artificial que acompañan y guían al usuario en su proceso de onboarding. Aquí a la derecha les muestro un ejemplo de cómo funciona. Es un agente que va identificando cómo el usuario está tomando las fotos, cómo el usuario está entendiendo las instrucciones y guiándolo con voz para que culmine con éxito el proceso. Entonces acá le va diciendo cómo tomar la foto, le va dando este feedback que nuevamente es supremamente relevante. Siguiente punto también muy importante para garantizar una conversión alta y es tener mecanismos de recuperación de usuarios. Puede que un usuario inicie su proceso de onboarding y por algún motivo se distrajo,
algo pasó y dejó su proceso en pausa. Es muy importante tener mecanismos de recuperación para que el usuario pueda retomar, continuar y finalizar su proceso si quiere 2 horas después. ¿Cuáles son esos mecanismos de recuperación que tenemos? Hay unos de recuperación automática donde ustedes pueden programar recordatorios para que después de cierto tiempo se le envíe a un usuario un recordatorio para que finalice su proceso, o ya programados por el usuario, donde el usuario dice, no, ahorita yo estoy ocupado o no tengo, por ejemplo, mi cédula a la mano, contáctenme en 2, 3 horas que ya sé que voy a estar en mi casa y puedo ejecutar el proceso. O también estamos usando WhatsApp como un canal de recuperación. WhatsApp es un canal que nosotros en Truora lo entendemos como el canal de inclusión financiera, es un canal que ya todos usamos con una penetración como del 97% en la región, y lo estamos empezando a usar como un canal de interacción, no solo de mensajería, sino también un canal transaccional, un canal de servicio, un canal de onboarding o un canal, ¿por qué no?, de recuperación de usuarios que creíamos perdidos en nuestro proceso de onboarding, donde simplemente lo que hacemos es automatizar un mensaje que le llega al WhatsApp de, hola Manuela, vimos que estabas haciendo tu proceso de validación, ¿por qué no lo finalizas? Y desde ese mismo canal puede el usuario tomar las fotos y finalizar todo su proceso, todo automatizado. ¿Listo? Ahora bien, como ven, hay múltiples en todos estos módulos que hemos visto, en todas estas fichas del rompecabezas. Al final lo que estamos haciendo es capturando data de valor de nuestros usuarios, desde sus datos básicos, su nombre, su número del DNI, su email, su celular, datos biométricos, datos especializados, como el que captura también Cata, como la geolocalización. Toda esa información al final está disponible para que ustedes puedan enriquecer sus perfiles o sus expedientes digitales de cada uno de sus usuarios. Además de ayudarnos a validarlos, nos están permitiendo capturar más información para que ustedes puedan perfilarlos mejor y saber también, Anita, qué crédito le podemos dar, ¿no? O a Jorge en un futuro momento también hacerle un upsell y ofrecerle otro crédito de productivo, por decir cualquier cosa. Entonces, al final es ver todas estas funcionalidades no solo como validadores, sino también como fuentes de captura de datos de usuarios para que ustedes puedan empezarlos a centralizarlos y detonar accionables sobre esa información. ¿Listo? Hoy por hoy, en los procesos de validación de identidad digital, tener una validación de documento más biometría ya no es suficiente. Ese es como el mínimo básico que debemos empezar a tener. Hoy por hoy estos procesos se empiezan a complementar de lo que llamamos reglas de negocio o el sistema de riesgo, y es cómo usamos esa información que ya capturamos del usuario para tener reglas internas que nos ayuden a mitigar el fraude. Por ejemplo, hemos visto que hay rostros que de la nada el rostro está asociado a distintos documentos de identidad. Eso ya por naturaleza debe generar una alarma. Es una persona que está suplantando a otros usuarios, que usa su rostro, pero su rostro está asociado con distintos documentos. Eso es una regla de fraude, perdón, o regla de riesgo que nos empieza a tener, pues, a asegurar procesos robustos y seguros. La calidad de la línea de teléfono, lo que hablamos un poquito, verificar el tiempo de vida de la línea, su nivel de confiabilidad y cómo ha sido su comportamiento reciente, nos ayuda también a alimentar nuestros motores y a tener mucha más información sobre si un usuario es o no riesgoso. Cercas de geolocalización también es supremamente interesante. Como yo ya capturo el IP o las coordenadas de geolocalización de dónde está ubicado el usuario, es posible empezar a delimitar ciertas geografías que ustedes denominen riesgosas. Hay unas que por naturaleza son riesgosas. Por ejemplo, si un usuario está haciendo un proceso de estos a través de, o sea, lo identificamos que lo está ejecutando desde una cárcel, pues naturalmente eso va a generar una alarma de riesgo. Pero ustedes también pueden empezar a delimitar sus cercas de geolocalización. Reintentos múltiples. Hemos aprendido también que cuando un usuario está haciendo su proceso de onboarding por cuarta vez, intenta tomar las fotos por cuarta, quinta vez, eso ya es una señal de fraude porque puede decir que una persona está intentando hackear cómo toma una foto de cierta manera o cómo usa un deepfake o cómo hace algo para hackear el sistema. Entonces los reintentos múltiples también los entendemos como señales
de posible riesgo, generamos alarmas a su sistema para que pues puedan tener mayor control sobre esos usuarios. La estimación de edad es otra regla interesante que empieza a alimentar este sistema y es, como tenemos la foto del rostro de la persona, con base en nuestros modelos de inteligencia artificial, generamos una estimación de la edad de la persona. Entonces decimos, Manuela está más o menos entre los 20 y los 30 y pico, y contrastamos esa edad con la edad que nos genera su documento de identidad de fecha de nacimiento. Y miramos si hay una correlación, una consistencia en esos datos. Entonces, usamos toda la información que capturamos en el onboarding para robustecer el sistema de riesgo y nuevamente ayudarles a ustedes a que filtren los usuarios buenos y dejar a los usuarios malos afuera de su ecosistema de financiero. ¿Listo? Eso es todo lo que está pasando en esta experiencia que vimos acá en minuto y medio de captura de datos. Por detrás sucede todo lo que les acabo de contar. Ahora bien, volviendo a esta experiencia en donde a través de Kata Mobile se capturaron unos datos, miramos la georreferenciación, con Truora embebida dentro de Kata, porque esto funciona a través de una integración, validamos la identidad de la persona. Vamos a pasar al último proceso, que es ya la firma de los contratos o los documentos asociados a ese proceso de originación. Entonces, acá les voy a mostrar un poco cómo es esa experiencia. Un usuario recibe un documento por un link que puede ser por WhatsApp, por correo o simplemente se lo desplegamos a través de la aplicación de Kata. Y el usuario abre el documento, perdón que fue súper rápido, aquí revisa su contrato, confirma su identidad y su correo electrónico, firma el documento desde cualquier dispositivo móvil, puede ser celular, puede ser computador, y aquí ya se genera el documento o el contrato firmado con plena validez jurídica. Tenemos plena validez jurídica en toda Latinoamérica. Como ven, queda el documento firmado con lo que llamamos el informe de firmas, que es esta segunda hoja que acompaña todos los contratos, que contiene todos los puntos de autenticación del firmante, que al final es lo que le da la validez jurídica a estos procesos. Entonces acá vemos un poco, de manera un poco simplificada, pero para que entiendan cómo la modularidad nos ayuda a construir flujos. Capturo datos y los llevo hasta la firma del contrato o hasta la firma del formulario que necesito para que ese usuario pueda tener su crédito. ¿Listo? Bueno, acá un poquito profundizando sobre la firma electrónica, pero creo que ya lo acabamos de mencionar. Podemos firmar formularios de vinculación, declaración de fondos ARLAF, contratos, pagarés, y pues sí nos acorta mucho el tiempo de firma y también de desembolso de ese crédito, ¿no? Yo ya no tengo que hacer, no le tengo que exigir a un usuario que vaya a una sucursal a firmar un bloque de documentos, desde su celular lo puede hacer sin ningún problema y nos acorta un montón los tiempos de operación. Para ir cerrando, les quiero compartir cómo ha sido un proceso de implementación con un cliente que tenemos en conjunto, Kata y Truora en Colombia. Este es un banco tradicional que dijo, quiero rediseñar por completo mi proceso de originación de microcréditos en campo, sobre todo, para ser más eficientes. Entonces, el reto al que se enfrentaban era cómo llevamos a zonas rurales estos procesos de originación de crédito. Kata ofrece desde su suite de soluciones Kata Mobile para que los asesores vayan a campo, perfilen usuarios y empiecen estos procesos de originación, pero necesitaban naturalmente en estos procesos también hacer la validez de identidad, ¿no? Y el KYC, y también una firma de una cantidad de documentos que había en el proceso. Usando las piezas y las piezas de rompecabezas, tanto de Kata como de Truora, se generó un proceso en donde arranca con una firma. Ojo, la modularidad nuevamente no quiere decir que la firma esté al final, sino nos permite jugar con los pasos que queremos ejecutar en nuestro proceso. En este caso en particular, había primero una firma de una autorización de políticas que se hacía usando la firma electrónica de Truora, pero por detrás está conectado Kata Mobile y Kata Engine también, o sea, todo el suite de Kata está por detrás. Una vez el usuario firma y autoriza, digamos, las políticas, el paso siguiente es completar los datos del usuario. Entonces, en este paso, pues usando los formularios que habilita Kata, el asesor en campo de esta microfinanciera captura toda la información que necesita para perfilar un usuario. Una vez tiene esa información, se valida la identidad digital con Truora. Suena como si saltáramos de sistemas, pero la verdad la integración vía API nos permite hacer esto en un mismo flujo. Entonces ahí empiezan a correr todos los modelos de Truora que acabamos de ver
Finalmente, desde Cata Mobile se hacen unos pasos adicionales para terminar el proceso de perfilamiento y registro. Y al final hay unos documentos finales, ya más del formulario, del pagaré si se necesita, todo totalmente integrado. Así es como las sinergias entre estas soluciones tecnológicas los van a permitir a ustedes resolver sus procesos, digamos, manuales, tener procesos seguros y llevarles a sus clientes y a sus usuarios finales experiencias mucho más fluidas, experiencias de principio a fin. Bueno, para ir cerrando, ahorita al comienzo vimos unos de los paradigmas alrededor de la tecnología, era que más o menos nos tocaba implementar la tecnología de la noche a la mañana. Desde Trura nos gusta ver mucho la tecnología como un proceso progresivo, donde podemos arrancar gateando, después ir implementando otras cosas caminando y eventualmente correr. Aquí un poco la invitación es arranquemos gateando, arranquemos implementando procesos que sean de rápida y fácil implementación, pero que resuelvan un problema puntual. Por ejemplo, una firma electrónica de documentos. Implementar una firma electrónica no dura más de 3 semanas, 2 semanas. Y puede resolverle a que Jorge no tenga que ir a la sucursal 2 horas a firmar un documento, ¿no? Entonces, arranquemos con estos pequeños esfuerzos de mucho impacto. Firma electrónica puede ser uno, o la consulta de antecedentes de manera mucho más automatizada, donde ustedes no tengan que tener equipos internos revisando múltiples fuentes uno a uno de manera manual, sino con un solo input. Yo ya traigo de manera mucho más consolidada y holística un resultado de un background check, por ejemplo. Después, moviéndonos a la siguiente etapa, miremos esos flujos de validación de identidad digital en canales digitales, bien sea Cata Mobile o por qué no WhatsApp como canal, por qué no incorporamos estos otros modelos y sistemas de riesgos a los procesos de validación de identidad digital para proteger un poco nuestro negocio y empezamos a pensar en estas integraciones entre distintas plataformas. Podemos ser proveedores distintos, claro que sí, pero nosotros ya conversamos muy bien entre nosotros para que ustedes puedan tener un proceso mucho más fluido. Y ya, digamos, etapas posteriores, ahí sí miremos que implementamos de inteligencia artificial para que el usuario tenga una experiencia mucho más fluida. Entonces, estos simplemente ejemplos. El mensaje acá que quiero que se lleven es, no nos asustemos con la transformación digital. Podemos arrancar desde pasos pequeños, nuevamente como una firma electrónica y eventualmente ir llevando nuestros procesos a que cada vez sean mucho más digitalizados y mucho más automatizados. ¿Listo? Con esto voy cerrando. Les quiero compartir aquí una insignia que pueden compartir en sus redes sociales. A que por favor escaneen este código QR. Les vamos a generar con esto una insignia y la pueden compartir en redes por haber participado, como un certificado por haber participado en este espacio de Cata y Truora. Y por último, unos anuncios importantes parroquiales, si están en Colombia o si están en México, les quiero hacer 2 invitaciones supremamente especiales. Si están en Colombia, los quiero invitar a un evento que estamos organizando en Bogotá el próximo 14 de noviembre en el Museo Maloca. Será un evento dirigido a instituciones financieras, bancos tradicionales, cooperativas, microfinancieras, fintechs, billeteras, bueno, todo el ecosistema financiero. Se llama FinTrust el evento y ahí queremos conversar desde distintas actividades sobre cómo la tecnología habilita nuevamente relaciones cercanas y de confianza entre instituciones y sus usuarios finales. Acá pueden escanear el QR que está en pantalla para que conozcan un poquito más de este evento. Y si están en México, no se pueden perder lo que llamamos el Truora Nights, va a ser el 22 de octubre, ya muy pronto, con nuestro equipo de México, un evento presencial en el marco del México Tech Week, donde vamos a hablar de esta dualidad, ¿no? Cómo perder o ganar clientes, ese dilema entre conversión y seguridad. Vamos a seguir profundizando un poquito más sobre esta temática. Y bueno, creo que con esto cierro. No sé si hayan dudas. Sí, sí hay dudas, Manuel. Las Maravilloso. tenemos Perdón en que no he el visto el chat. chat. Las tenemos en el chat desde, bueno, Claro que nos sí. pregunta Norberto Terán, ¿qué porcentaje de coincidencia en el proceso validan? Y hablando de las pruebas, o sea, hablando de las pruebas biométricas. Tenemos ahí, si te entiendo bien, Norberto, ahorita me dices si entendí bien tu pregunta. Hay una
métrica súper importante que es el porcentaje de similitud de la biometría con la foto que capturamos en el documento de identidad. Normalmente ese umbral debe estar alrededor del 65%. Si la similitud es exacta, eso también es una señal de riesgo, porque quiere decir que la persona se tomó una foto de la selfie y usó esa misma foto para pegarla en su documento de identidad. Entonces la similitud no puede ser del 100%. Normalmente la dejamos alrededor del 65%, pero es igualmente parametrizable dependiendo de su nivel de riesgo. Ok, tenemos Perfecto. también otra. Bueno, nos preguntan si estas validaciones aplican también en México. Y es Correcto, sí. Tenemos todas estos módulos de validación disponibles para México. Hemos implementado estas validaciones tanto antecedentes como de validación de identidad digital con Sofomes, incluso usando WhatsApp como canal para ejecutar las validaciones, porque es un canal mucho más cercano. Entonces, todo está disponible en México. Y también Mariel nos pregunta una vez que se realiza el proceso de onboarding, ¿dónde se encuentra alojada la información como la extracción de los datos de la cédula o INE y la prueba de vida? Perfecto, entonces nosotros almacenamos toda la información en servidores de AWS y cada uno de ustedes tendrá una cuenta independiente en buckets independientes de AWS, garantizando, digamos, la independencia de la información. Nosotros somos el procesador de la información, pero el dueño de esta información son ustedes, ¿listo? Entonces, todo se almacena en AWS y de igual forma, ustedes tendrían como acceso a una cuenta en Truora donde van a ver registro de todos los procesos de onboarding que han hecho y por cada proceso, cuál fue toda la información que capturaron, tanto del INE, de la cédula, de la biometría, todo se almacena. Y se puede compartir vía API, que creo que eso es importante también. Perfecto. Aquí me preguntan que si en México pueden tener acceso a los antecedentes penales de un posible acreditado. Sí, podemos tener acceso, consultamos varias bases. Si quieres, ahorita tomamos tu correo y te envío todo el detalle de las bases que consultamos, antecedentes penales y legales en México, Perfecto. porque son varias fuentes por estado, entonces lo podemos compartir. Sí, es Carlos Curiel quien nos pregunta esto y obviamente nos pregunta los costos que tiene Truora en el que... Listo. Ujú. Entonces, a nivel de costos, realmente funcionamos como por economía de escalas. Entonces, a mayor número de procesos que hagan con nosotros, el valor unitario va bajando. Y también depende de cuántos de estos módulos, digamos, incorporen en su flujo completo. Pero puede estar por el orden de, les voy a decir, $1, 1.2, dependiendo de la volumetría. Ahí depende mucho. ¿Listo? Pero lo podemos hablar sin ningún problema. Ok, nos preguntan si en El Salvador podrían tener esta tecnología. ¿Truora atiende El Salvador? Truora atiende El Salvador, correcto. Tenemos ahí la posibilidad de hacer la validación de identidad digital, la firma electrónica también. Perfecto. Nos pregunta Franklin de Fedecases, es el que nos pregunta esto. Agradecemos pues su presencia y su tiempo por acompañarnos en este webinar. Estamos muy contentos de haber tenido esta participación y estas preguntas. Sin duda, vamos a tener más visita de Truora con nosotros y poder coordinar más mucho más webinars con nuestro aliado Truora. Fue un gusto y agradecemos su participación con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Ahí les dejé mi WhatsApp por cualquier cosa. Me pueden también escribir directo. Y gracias, Cata, nuevamente por abrirnos este espacio. Isis, Jazmín. Pues muchas gracias y pues los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta luego.